Hoy es un nuevo día, amén. Amén. Y si es un nuevo día, es un nuevo comienzo, amén. Nuevas oportunidades, grandes oportunidades en nuestro Señor Jesús, amén. Que aprovechemos este día, aprovechemos esta nueva oportunidad, aprovechemos este nuevo comienzo en Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Y como dice la Escritura, de que este es el día que el Señor nos ha dado, amén, para que lo gocemos en el alma, los regocijemos, amén. Hay que regocijarme más que gozarse, ¿no? Amén. Entonces lo vamos a regocijar en el Señor, lo vamos a regocijar en su palabra, lo vamos a regocijar en lo que Él va a decirnos hoy, amén. Y hoy vamos a ver la manera como Adán, la vida de Adán o Adán nos afectó, y la manera que la vida de Cristo nos afectó. Amén. Amén. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy, en este día. Amén. Vamos a Romanos, en el capítulo 5, versículo 12. Y cuando esté ahí, diga amén, para que leamos junto la palabra de Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 12. Amén. Y nos dice la palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Mire cómo el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado la muerte. Sabemos que la Escritura nos dice que el pecado trae muerte. ¿Amén? Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Gloria a Dios. La desobediencia de Adán trajo pecado. Amén. La desobediencia de Adán trajo pecado y el pecado trajo muerte. Amén. A toda la humanidad. Amén. Porque Adán significa humanidad. ¿Ok? Entonces por él entró el pecado. Entonces la muerte entró a través del pecado. Dice, todos pecaron. Pero como está en Adán, entonces trae el pecado. Como dicen por ahí, el pecado original, ¿cierto? Lo cometió Adán. Entonces todas las personas que nacen en este mundo nacen en ese pecado. Amén. Por Adán. Amén. Entonces ese pecado que trajo muerte a la humanidad a través de Adán resultó en la separación de Dios. Separó a los hombres de Dios, porque eso es lo que hace el pecado. El pecado separa al hombre de Dios, ¿cierto? Amén. Separa esa comunión, amén, que Dios ha deseado el hombre y él. Entonces sigamos en Romanos capítulo 5, pasemos al versículo 13 y 14, leamos, son dos versículos juntos, y dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. O sea, la ley fue después, pero el pecado está en el mundo. ¿Por qué el pecado está en el mundo? Por Adán, ¿cierto? Adán. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Amén. No obstante, versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Entonces, así no había la ley antes de Adán. Todos estaban condenados a muerte, ¿cierto? Esa muerte espiritual, esa muerte, esa separación del hombre y Dios, ¿cierto? Amén. Desde Adán hasta Moisés, y en Moisés vino la ley, ¿cierto? Amén. Aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces vemos de que, así como ya dije antes, a las personas que nacen en el mundo nacen en el pecado. ¿Por qué? Por Adán. Amén. Amén. Entonces Adán, aquí dice que Adán, el cual es la figura del que había de venir. O sea, que Adán representa a toda la humanidad. ¿Ok? Entonces toda la humanidad que nace, nace en el pecado de Adán. Entonces, ¿cuál era el que había de venir? Cristo. Amén. El Redentor. Entonces los que estamos en Cristo nacemos de nuevo. Amén. Entonces no se le imputa el pecado. Amén. Aleluya. El que nace de nuevo ya no queda borrado. Amén. Borrón y cuenta nueva. Aleluya. Amén. Entonces Gloria a Dios. Cristo vino. Amén. Aleluya. Entonces ahí está clara la escritura. No sé por qué las personas se confunden con la palabra de Dios que es tan clara, ¿cierto? Amén. Entonces dice, todos ellos murieron. ¿Cuáles? Los que nacieron en Adán.
Porque toda la humanidad, recuerde, Adán significa humanidad. Amén. Porque toda la humanidad fue señalada como culpable por el pecado de Adán. Y por eso sufrieron el castigo. ¿Cuál es el castigo del pecado? Muerte. Por Adán. Toda la humanidad. Entonces, en este mundo, el que no tiene a Cristo en su corazón está condenado. Amén. La única salvación a condenación viene a Cristo. Amén. ¿Sabe? Recuerda que Cristo dijo, yo no vine a condenar el mundo, vine a salvarlo. ¿Por qué? Porque el mundo ya estaba condenado por Adán en el pecado. El pecado trae muerte. Hay condenación para los que están en el mundo. En el mundo hay dos clases de personas, dos. Los que son salvos y los que no son salvos. Amén. ¿Okay? Entonces, Cristo, Jesús, vino al mundo, no a condenar al mundo. ¿Por qué no vino a condenar al mundo? Porque el mundo ya estaba condenado. Aleluya. ¿Cuál es la condena del mundo? Muerte. Yes. ¿Por qué? Porque nacieron de Adán, por Adán. Entonces, por eso es que Cristo vino a salvar al mundo, no a condenarlo. Amén. El mundo ya está condenado. Hay personas que dicen, oh, pero Jesús no vino a condenarlo. Él no puede condenarlos más porque ustedes están condenados ya. Él vino a salvarlos. Aleluya. Amén. Aleluya. Entonces, porque toda la humanidad, ¿qué? Fue culpable. Toda la humanidad. Amén. Ustedes sufren el castigo. El castigo, ¿sabemos cuál es el castigo del pecado? Muerte. Amén. Y Jesús vino a salvarnos. Amén. Gloria a Dios. Pasemos al versículo 15. El versículo 15 dice la palabra de Dios. Pero el don no fue como la transgresión. ¿Cuál fue la transgresión? La desobediencia de Adán. Amén. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel, ¿quién es aquel? Adán, uno murieron, los muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? La salvación, ¿cierto? Yes. Y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Sí ven? Amén. El don de Dios la salvación. Entonces, muchos fueron condenados por la transgresión de Adán, murieron. Dice, por lo mucho abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Así que como por un hombre la humanidad fue condenada, por un hombre la humanidad es salva. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. ¿Está claro? Amén. Amén. Entonces, el hecho que cometió Adán, o el acto que cometió Adán, fue ofensa. ¿Cuál fue la ofensa? Desobediencia a lo que Dios había dicho. Amén. En un acto, o el hecho, un acto deliberado de desobediencia, porque él sabía, el padre que le dio a Adán, no coma de ese fruto. Y él comió. Entonces, deliberadamente, es como nosotros que estamos salvos. Nosotros estamos en Cristo, somos salvos. Y deliberadamente cometemos un pecado. Es deliberado porque no estamos salvos, ya sabemos. Amén. Ya estamos deliberados. El que Dios hace libre, el libre es. Aleluya. Yes. Entonces, si nosotros cometemos un acto de pecado deliberadamente, para un cristiano es deliberadamente, ay, que yo no sabía. No me digan ese cuento. Amén. Oh, que yo que no sé qué me obligó. No, usted lo hizo. Amén. Adán sabía. Amén. No comas de ese fruto. De todo puede comer, de todo. Del fruto, de todos los árboles del Edén, pero de ese, ni lo mire. Y él fue. Entonces fue un acto deliberado. Amén. Aleluya. El acto deliberado fue la ofensa de Adán. Amén. Cometió desobediencia. Porque eso es lo que es pecado. Los pecados es desobediencia. ¿Okay? Porque Dios ya nos habló cuál es rectitud, cuál es pecado. Entonces el pecado lo que es desobediencia. Cualquier pecado. Es desobediencia. Y más para nosotros los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, los que tenemos el Espíritu de Dios, los que hemos recibido el don de Dios. Amén. A través de su gracia en Cristo Jesús. Amén. Entonces, el acto de Adán fue un acto deliberado de desobediencia contra el Padre. El acto de Cristo, el hecho de Cristo fue de obediencia que trajo la gracia. Aleluya. ¿Sí ven? Deliberadamente, porque él dijo, yo no vine aquí a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del Padre. Deliberadamente él lo pensó y ejecutó. Aleluya. Amén, pensó y ejecutó. Amén. Dijo, el deliberadamente yo voy a obedecer al Padre. No mi Aleluya. voluntad, pero la voluntad del Padre voy a Amén. hacer. Amén. Entonces él fue y lo hizo. Amén.
Y él siempre dijo, cuando estuvo en la tierra, yo no hago mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del Padre. Aleluya. ¿Sí? Entonces, la diferencia, si ve la diferencia, Adán, él desobedeció al Padre, Cristo obedeció al Padre. Amén. Entonces, estábamos viendo, en Adán, muerte, y en Cristo, vida. Aleluya. Entonces, podemos decir, muerte en Adán, vida en Cristo. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Los dos. Por eso puse, a Cristo le llaman el último Adán, porque vino a salvar la humanidad. Amén. ¿Sí ves? Porque Adán significa humanidad. El primero obedeció al Padre, el segundo obedeció al Padre, o el último Adán obedeció al Padre. Amén. El último Adán obedeció al Padre. El primer Adán desobedeció al Padre. ¿Sí ves? Ahí está. Y los dos trajeron un resultado, un fruto. Amén. Amén. Adán, el fruto de la desobediencia de Adán que trajo Muerte. muerte. El de Cristo, vida y vida eterna. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Amén. Y ese acto de obediencia de Cristo nos trajo la gracia divina de Dios. Amén. Gloria al Señor. Pasemos al versículo 16. Todavía estamos en Romanos capítulo 5, versículo 16. Dice la palabra de Dios. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. ¿Saben qué pintado ahí? Uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. Un solo pecado trajo juicio. El de Adán, el de desobediencia de Adán. Aleluya. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿Sí ves? Por eso Jesús dijo, yo no vine a condenar el mundo, vine a salvarlo. ¿Por qué? Porque el mundo ya está condenado. Hay que entender, porque hay lo que por ahí dice, oh, eso no vino a condenar el mundo. Y lo dice con una manera, ok, yo continúo en mi pecado. De esa manera que lo dice. Amén. Y yo estoy bien porque Jesús no vino a condenar. Yes. Porque ya estás condenado. ¿Cómo te va a condenar Jesús? Jesús vino a salvarte. Aleluya. Lo dice con un orgullo para seguir en el pecado. Amén. ¿Cómo te va a volver a condenar Jesús y ya estás condenado en tu pecado? Él vino a salvarte. Humíllate. Recibe ese don de la gracia que ha dado nuestro Padre Celestial a través de Cristo Jesús. Entonces, vamos a empezar el versículo 16. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. Amén. Aleluya. Entonces, vino Jesús a salvarnos, a rescatarnos nosotros de la condenación eterna. Amén. Amén. Entonces, y está bien claro. El pecado de Adán resultó en condenación y muerte. Amén. Donde el acto de gracia de Cristo trajo justificación y vida eterna. Amén. A unirnos con nuestros padres celestiales en comunión para siempre. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Pasemos al versículo 17. ¿Está bien claro? Amén. Amén. Entonces, con esto no hay que jugar como uno juega. ¿Ah? O no, dicen que Dios me ama. Dios me ama así. No. Dios me ama, Dios te ama, pero no ama el pecado. Por eso Amén. mandó a su Hijo. Amén. Por eso mandó a su Hijo Amén. que lo salvara. Entonces, esto no es de juego, ¿cierto? Muchas personas y hasta cristianos que son ignorantes de la verdad, yo les llamo ignorantes de la verdad, porque sabiendo cuál es la verdad, dicen, oh no, tranquilo, que Dios te ama. Dios nos ama, Amén. pero eso no significa que nosotros tenemos que vivir en pecado. Amén. Miren el sacrificio tan grande que hizo nuestro Padre Celestial, mandar a su único Hijo para rescatarnos de lo que hizo Adán. Amén. ¿Okay? Porque Adán, su desobediencia trajo muerte, condenación a la humanidad. Cristo trajo ¿qué? La gracia divina del Padre y vida eterna. Amén. 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 Entonces no podemos jugar con eso, ¿ok? Por eso nuestro Padre Celestial manda a personas a todas partes del mundo a rescatar otras vidas, Amén. hasta lugares peligrosos, Aleluya. sabiendo que tu vida está en peligro, pero va a rescatar a muchos. Amén. Amén. Amén.
Entonces, el versículo 17 lo leímos de nuevo, lo vamos a leer de nuevo. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Aleluya. Jesucristo. Amén. Los que reciben la abundancia de la gracia, el don de la Justicia. justicia. Aleluya. ¿Sí ven? Repitámoslo, que está muy bueno eso. Amén. Pues si por la transgresión de uno solo, hablamos que voy a dar, reinó la muerte, Amén. muchos más reinarán en vida, ¿están Amén. escuchando? Muchos más somos nosotros los creyentes, por uno solo, ¿quién es ese solo? Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia, el don de la justicia, nosotros. Amén. Y Aleluya. dice que reinarán en vida. ¿Cuándo? Ahorita mismo nosotros reinamos. ¿Ok? Nosotros reinamos en vida. ¿Ok? Amén. No todos los hombres reinan. Son los que reinan los que están en Cristo. Aleluya. El Señor nos da autoridad. Amén. ¿Ok? Nos da poder, dominio. Nosotros los que reinamos. No todos los hombres reinan. Son los que están en Cristo los que reinan. Amén. Amén. Y eso lo tenemos que tener bien claro. Nosotros cristianos. Porque de los demonios saben que nosotros reinamos. El Amén. diablo sabe que nosotros reinamos. Amén. Y no que los cristianos que no saben. Amén. El diablo tiembla ante un cristiano que sabe la verdad. Aleluya. Así Los es. demonios tiemblan cuando ellos se encuentran con un cristiano que conoce la verdad y camina en la verdad. Amén. Hay unos cristianos que están ignorantes de la verdad. That's right. Le tienen y se dejan Intimidad. intimidar del enemigo, engañar. Y los hace hasta caer porque lo hace dudar de su salvación. Amén. Muchos cristianos han caído porque el enemigo lo hace dudar de su salvación. Lo hace dudar de quiénes son ellos. Así es. Amén. Entonces, los que están en Cristo reinarán en vida. Amén. O quiere decir desde ahora mismo. Aleluya. En el cielo no necesitamos reinar. Tenemos que agachar la cabeza y tirar nuestra corona a nuestro Padre Celestial. Amén. Reinamos ahora aquí en la tierra. Aleluya. Hay unos que creen que no, la hora iba al cielo. Cuando el Señor nos quiere aquí, para que reinemos, Amén. para que tomemos autoridad, para que ganemos más almas, Amén. para que rescatemos almas que el demonio la tiene atado, Aleluya. que están en condenación por el pecado de Adán. Quiere que nosotros rescatamos, nosotros somos los embajadores de Cristo aquí. Nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál reconciliación? Porque el mundo está en enemistad con Dios. Entonces nosotros llevamos ese ministerio de la reconciliación, Amén. que es Cristo, el Evangelio, para que sean salvos y se reconcilien con el Padre, para que haya una reconciliación, para que haya una unidad. Ese es el trabajo de nosotros los cristianos. No es que salvarnos para el cielo rapidito. Come on. Oh, no, aquí no habría cristianos en esta tierra. Amén. Si esa era la meta. Nosotros estamos aquí y no nos puede olvidar. Oh, que eso es para el evangelista, no es para todos los creyentes. Amén. Que ese para el predicador no es para todos los creyentes. Ese ministerio de reconciliación es para todos los creyentes. Aleluya. Amén. Así Gloria a Dios. Vamos a reinar aquí en vida. Ahora. es. Aleluya. ¿Cuándo? Ahora. No cuando debemos al cielo. Amén. Gloria a Dios. Versículo 18 dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación. ¿Sabemos cuál fue ese transgresor? Adán. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Está diciendo a todos hombres. Todo el que nace aquí en la tierra nace condenado. Así es. Todo. Por Adán. Porque todos nacen en Adán. Amén. Amén. Dicen que Adán es padre de toda la humanidad, sí. Entonces nacen con el pecado del padre, Adán. Así que, como por la transgresión de uno, ese es Adán, vino la condenación a todos los hombres. Sí, no a uno, no a todos los hombres. Amén. De la misma manera, escuche aquí, de la misma manera, con el mismo poder, de la misma manera, por la justicia de uno, ¿quién es ese? Cristo Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Ok? Por uno. Así como Adán trajo condenación, Cristo trajo justicia. Pero esa justicia se le extiende a aquel que recibe a Jesús. Amén. La puerta está abierta, pero la persona tiene que tomar esa decisión Aleluya. y decir: Jesús, tú eres mi Señor, Amén. tú eres mi Salvador, tú eres mi Redentor.
Aleluya. Y en ese momento que recibe la justificación, ya no pertenece al poder de Satanás, ni al poder del pecado, ni ya pertenece a Adán. Pertenece ahora a Cristo, Aleluya. al último Adán. Amén. Amén. Entonces, a través de Adán vino que la condenación, a través de Jesús, la justificación de vida y Aleluya. vida eterna. Amén. Entonces vemos ese paralelo ahí. Amén. Entonces, la ofensa de Adán trajo juicio a todos los hombres, resultando en condenación. Por eso Jesús dijo, yo no vine a condenar el mundo. ¿Por qué él no vino a condenar el mundo? Porque el mundo ya estaba condenado. Amén. ¿Está claro? Amén. Él vino a salvarlo. ¿Verdad? Ay, que eso no me vino a condenar. Sí, no te vino a condenar porque ya estás condenado en tu pecado. Él vino a salvarte. Aleluya. Yo la escuché y lo escucho y que, pero así con un orgullo porque quieren continuar en el pecado. Pero no están entendiendo que Jesús dijo, yo no vine a condenar el mundo porque el mundo ya está condenado. Él vino a salvarlo, por eso él fue a la cruz de Dios por su pecado. Gloria a Dios. Para traer salvación. Amén. Aleluya. Él se sacrificó por rescatarnos. Amén. No lo podemos tomar a la ligera. That's right. Aleluya. Aleluya. Cristo el hombre, a través de su acto de justicia y obediencia, trajo justificación de vida a los hombres. Él nos justificó. Nosotros no nos justificamos. ¿Sí? Si alguien comete un pecado, ¿qué tiene que hacer? Arrepentirse, no justificarse. Porque Él el que nos justifica es Dios a través de Cristo Jesús. Aleluya. Pecado trae muerte, Muerte. pecado trae condenación. Amén. Entonces no hay justificación, uno no puede justificarse. Yo no puedo justificarme ante Él. Amén. Solo Dios me puede justificar a través de Cristo Jesús. Si yo cometo un acto de pecado, tengo que confesarlo, arrepentirme para entrar a esa gracia de nuevo. No tratar de justificar y sacar excusa. No. Aleluya. Por eso Juan, en la primera carta de Juan dice, el que peca, que tenemos un abogado. Tiene ese Jesús. Entonces tenemos que arrepentirnos, no quedarnos calladitos. Oh, que Cristo me ama, no arrepiéntase. Amén. Amén. Tiene que confesarlo. Amén. Tiene que declarar, pequé, me arrepiento. Aleluya. Dicen que por ahí que Dios me ama. Si Dios te ama, pero Él no ama el pecado. Amén. ¿Ok? ¿Sí? El pecado trae separación porque es de desobediencia a Dios. El pecado es separación porque es desobediencia a Dios. Amén. ¿Ok? Fue el pecado que separó a Adán de Dios. ¿Ok? Pero no podemos jugar con eso. Amén. Porque no podemos decir que estoy en pecado y estoy en comunión con Dios. Eso no es mentira. No podemos estar en comunión con Dios cuando andamos en pecado. Amén. ¿Ok? Tenemos que frenarlo ahí, pararlo. ¿Y qué arrepentimiento? Arrepentimiento es dejarlo atrás y no volverlo a hacer. Amén. Esa es la palabra, Aleluya. arrepentimiento. No es decir, me arrepiento y me van a volver y repite. Con un estilo de vida de pecado. Y todos los días diciendo me arrepiento, pero mi estilo de vida continúa siendo el mismo de pecado. Amén. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es dejarlo y no volverlo a hacer. Amén. Ese es el verdadero arrepentimiento. Amén. Amén. Entonces ya sabemos, Adán trajo muerte, Cristo trajo gracia, vida eterna, justificación. Amén. Y nos trajo otra vez en comunión con nuestro Padre Celestial. Porque eso es que ama a nuestro Padre Celestial. Comunión. Cristianismo no es religión. Amén. Amén. Es una familia. Pero Amén. Dios es nuestro Padre. Amén. Y Él ama tener comunión con sus hijos. Aleluya. Amén. Mire, religiones. Y es no comunión con los dioses que yo hablo. Pero con nuestro Padre es comunión. Amén. Y eso fue lo que trajo Cristo Jesús. Esa comunión, esa reconciliación. Y nosotros, por eso nosotros estamos aquí en la tierra, para traer más hijos y hijas a la gloria. Amén. Para traer reconciliación entre esos hombres y mujeres que están apartados de Dios. Ese es el trabajo de todos los cristianos. Amén. ¿Ok? Ese es el trabajo. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, no estamos condenando a nadie. Antes le estamos trayendo salvación. Amén. Amén. Y el diablo le ha mentido a la gente. Oh, que los cristianos, esto lo escucha por ahí, aquí en la televisión, por lo menos más aquí.
Oh, que los cristianos son, ahora llaman a los cristianos odiosos porque dicen la verdad. Cuando estamos extendiendo, como dirían por ahí, las ramas de olivo, Amén. que quiere decir paz, reconciliando con el Padre. Amén. ¿Sí? Y tenemos que hacer esto así nuestra vida esté en peligro. Amén. Porque Jesús dio su vida por nosotros Amén. y por el mundo. Aleluya. Entonces, ¿nosotros qué perdemos? Nada, perdemos si no hacemos lo que tenemos que hacer. Amén. Aleluya. Ahí sí perdemos. Así es. Cuando decimos, como escucho por ahí unos cristianos que dicen, yo soy neutral. Ay, Dios mío, aquí no hay neutral. ¿Usted pertenece a este bando o pertenece a otro? ¿Es de Cristo o no es de Cristo? Y ya estamos en la guerra de todos modos, estamos en una batalla contra el enemigo, ¿ok? Yes. Entonces, si tú un cristiano que dice, yo estoy neutral, yo no voy a compartir, yo no voy a testificar, yo mejor me quedo quieto, que nadie se dé cuenta, yo solo tengo mi intimidad aquí, yo y el Señor. Estás engañado ya. Amén. Estás engañado, estás engañado. Porque el enemigo, ya hemos dicho, el enemigo ya te tiene. Es la verdad. Amén. Versículo 19. Dame Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, Amén. los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Está escuchando? Por Adán, todo el hombre, toda la persona que nace aquí en esta tierra es pecador. Amén. Todos los que nacen en este mundo. Por Adán. Amén. Amén. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Por Adán, todo el que nace en esta tierra. ¿Constituido qué? Pecadores. Así también por la obediencia de uno, Cristo, aleluya, los muchos serán constituidos justos. Dice los muchos. Amén. No todos, los muchos. Quiere decir los muchos, los que reciben a Jesús en el corazón. Amén. Amén. Entonces no es por ahí que todos somos salvos. Mentira. Son los que reciben a Jesús en su corazón. Amén. Que por ahí andan predicando y que se llama salvación universal. No, aquí está claro. Los muchos, los que reciben a Cristo. Entonces, esa salvación universal es otra mentira de Satanás que ciertas iglesias están predicando. Amén. La persona tiene que recibir a Jesús en su corazón para recibir esto. Amén. ¿Ok? O si no, todavía están en su pecado. Amén. 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 Todavía tienen esa marca de pecadores. Está ese título ahí. Condenado. Amén. Condenado. Amén. Mire que en el tiempo de Jesús, cuando Jesús caminó aquí en la tierra, dicen los estudiadores que cuando una persona era condenada, ahí en su celda, le colocaban por qué estaba condenado, cuál era su pecado, cuál era su delito. Entonces vemos lo mismo para las personas que están en Adán, que no han recibido a Cristo, está escrito Amén. en ellos. Solo Jesús quita eso. Amén. Como un juez, tú estás culpable por algo y el juez dice, ¿sabes qué? Te voy a dejar pasar esto. Amén. Amén. Y eso fue lo que hizo nuestro Padre Celestial a través de Jesús. Estamos condenados en el pecado. Queríamos, ya estaba escrito nuestra condena. Pero nuestro Padre Celestial a través de Cristo Jesús, yo aquí voy a mandar a mi hijo, todos los que reciban a Él, todos se le borra todo. Todo es borrado. Y eso es lo que sucede. Todo. Dice, de tus pecados no me recuerdo más. Amén. Al instante. Amén. Amén. Entonces no podemos mirar esto como algo a la ligera. Esto es grande. Amén. Esto es grande, esto es grande, esto es grande, esto es grandioso. Amén. Veamos del versículo 19 de nuevo. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Sí? Justo, es una palabra bien grande, justo. Amén. Así somos nosotros, somos los justos de Dios Aleluya. en Cristo Jesús. Jesús. ¿Sí? Amén. El primer hombre, Adán, pecó. Desde ese momento, todo hombre nació
culpable de pecado. Todo hombre. Porque Adán representa la humanidad. Y ese es el nombre de Adán. Adán significa humanidad. Mankind. Cristo el hombre, porque Cristo caminó aquí como un hombre. Cristo Amén. el hombre, porque tenía que ser un hombre para poder Restaurar. reemplazar, restaurar lo que hizo Adán, ¿cierto? Amén. Cristo el hombre, el último Adán, así lo llaman también, representa a los que creen en él. Y ellos son hechos justos, como dice aquí la palabra de Dios. Entonces Cristo es nuestro representante. Amén. Nosotros venimos a él y somos declarados justos. ¿Quién es declarado justo? No hay culpa en ti. Amén. La condena se borró, se anuló. Aleluya. Y no hay más, como decir, récord en el libro de que tú pecaste. Amén. 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 Como hace con los jóvenes, ¿cierto? Los jóvenes cometen un delito. Y porque bueno, cuando está joven, se le borra como nunca lo hubiera hecho. Ujú, Y por eso, mire que está ahí tan claro. Como nacemos de nuevo, nacemos como un niño. ujú. No hay pecado en nosotros. Amén. Nuevo. En el récord de nosotros, pues, ya lo va a decir algo, dice, pero aquí en el récord no hay nada. Amén. Aleluya. Esta persona nunca hizo nada. Amén. Por eso Pablo dijo que no le día nada a ningún hombre, porque Pablo sabía, Pablo había matado, Pablo había perseguido. Pero él estaba hablando como nacido de nuevo. Aleluya. Cristo. Y está hablando en Cristo, no estaba mintiendo, está hablando en Cristo. En Cristo yo no tengo ningún récord de que hice algún daño. Amén. Lo único que le hago al hombre es amarlos. Amén. Eso somos nosotros, hermano. No hay ningún récord de lo malo que hicimos. Amén. Por muy oscuro que haya sido lo que hicimos en el pasado, no hay ningún récord. Amén. Amén. Aleluya. Hay récord en el cielo, no hay ninguno de nuestro pasado. Porque Aleluya. somos nuevos, somos una nueva criatura. Por eso se llama nacido de nuevo. Te nació de nuevo, nació y nació limpio. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 20. Todavía estamos en Romanos capítulo 5. Versículo 20. Dice la palabra de Dios. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea que la ley vino aquí a manifestar el pecado. El pecado siempre estuvo porque Adán, ya lo vimos, que decía porque Adán trajo pecado. Pecado de la muerte. O sea que el pecado siempre existió. Por Adán. ¿Acuerdan? Adán fue el que trajo el pecado a la tierra. Amén. Amén. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, o sea, para manifestar a los pecados del hombre, porque ya estaba. Para abundar el pecado, para que el pecado abundase. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Entonces ahí fue que entró Jesús. Amén. ¿Ok? Pero no como otros tampoco malentienden esta escritura que dice, ay, porque el pecado, pero siempre para seguir pecando. Cuando la gracia, ¿qué vino a hacer la gracia? Acabar con el pecado. Amén. La gracia no vino a que el pecado siguiera en uno. Pero hay muchos que lo interpretan así. Este verso, oh, como la gracia abunda, yo puedo vivir el pecado. No, eso es una mentira. Amén. La gracia, donde está la gracia, ahí está el poder de Dios para destruir el pecado. Amén. Amén. Mire, uno de los propósitos de la ley era que el pecado fuera obvio. ¿Ok? Ahora, cuando la ley vino, sabemos que el pecado viene desde Adán, ¿cierto? O sea que el pecado siempre estuvo aquí en la tierra desde Adán. Amén. Por eso desde Adán hasta Moisés abundó el pecado. ¿Ok? Entonces, los hombres están haciendo un pecado, ningún problema, estaban condenados, pero nadie les decía nada, ¿cierto? Yo vivía en su pecado, era su estilo de vida. Vino la ley. ¿Qué hizo la ley? Vino la ley con todas sus cosas, ¿cierto? ¿Qué vino la ley? A decirle, usted no puede justificarse usted mismo. Usted está en pecado. Amén. Entonces, ¿qué significaba? La ley tenía que ser, necesito ayuda. Amén. Porque no hay ninguna manera que yo salga de tu pecado. ¿Se acuerdan que en la ley venían y cada año tenían que traer sacrificar animales? No era para borrar los pecados, sino para como apaciguar a Dios por ese año, por los pecados de ese año. Y volvían y repetían cada año. Los pecados no eran borrados. Los pecados iban a borrarse en Jesús. La ley vino a ser evidencia y la necesidad de un redentor. Aleluya. Por eso
El salmista David dijo, yo sé que mi Redentor vive. Como él era, ¿te acuerdas que él no solo era el rey David, no solo era que el salmista, él era profeta. Entonces el Señor le mostró a él lo que Cristo venía a este mundo a hacer para nosotros. Por eso David dijo, yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Él pudo ver su salvación a través de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, eso fue lo que hizo la ley, que poner en evidencia el pecado en los hombres. Y cuando pone en evidencia el pecado en los hombres, también pone en evidencia la necesidad de redención. Yes. Amén. Por eso que la persona que peca que nace tiene que clamar por Jesús, necesita un redentor, Amén. necesita ese Salvador, Jesús. Amén. Imagine que David decía, yo sé que mi Redentor vive. Él pudo verlo, pudo ver su salvación. El Señor le permitió ver a David su salvación a través Amén. de Cristo Jesús. Amén. Ya sabemos, la ley, nadie pudo cumplir la ley, ¿cierto? Ni tenían el poder tampoco, porque estaban llenos de pecado. No tenían nueva naturaleza. Pero mire, Jesús cumplió la ley. Amén. La palabra de Dios también nos dice que Dios grabó su ley en nuestro corazón. O sea que la ley no podemos decir, oh, pues la ley, pero también está grabada en nuestros corazones. Amén. ¿Ok? Y nuestro Padre Celestial nos ha dado poder para caminar, escuchen muy bien, a caminar libre de pecado. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva naturaleza. Los del Viejo Testamento no tenían nueva naturaleza. Ellos no podían caminar libre de pecado. Pero nosotros sí. Porque tenemos una nueva naturaleza. Tenemos la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Amén. Y tenemos su gracia divina. ¿Cuál es la gracia de Dios? La gracia de Dios no solamente el favor inmerecido, pero es el poder de Dios para alejarnos del pecado. Amén. Para decir no a la tentación. Aleluya. Amén. Amén. Por otro, vivimos en un mejor pacto. Por eso el pacto de la gracia no es el pacto de la alcahuetería. Amén. Es el pacto del poder. Amén. ¿Ok? Eso es lo que es, eso es lo que es. Pero un chico, ay, que estamos a la gracia y anda corriendo con pecado y viviendo cristiano. No. En la gracia es el poder de Dios. Amén. Entonces, muchos que son ignorantes en la palabra. Y otros, hay unos predicadores que están ignorantes o se hacen los locos. Amén. Porque están haciendo unas barbaridades. Oh, no, hermano, usted no necesita arrepentirse porque usted está bajo la gracia. ¿Cómo? Como dice la palabra de Dios, engañan y son engañados. Amén. Y eso que están enseñando mal doctrina, como dijo Judas, como dijo Pedro, como dijo Juan, están condenados para la condenación. Amén. Porque están enseñando a las personas error y lo están conduciendo al pecado hasta los que están salvos. Porque muchos, después de haber caminado con el Señor por esa mala doctrina, han vuelto al mundo. Y unos que todavía están en las iglesias, todavía están en las congregaciones, pero están viviendo esa vida de pecado, como que nunca hubieran sido salvos. Esa enseñanza mala que dan en la iglesia, que le dicen al creyente que está bien hacer lo que sea porque están en la iglesia o porque están en Cristo. No, es un error. Amén. Amén. Y en muchas alrededor del mundo, Amén. Así es. porque nomás le propia su propio interés, no le importa las almas a los demás, no están tienen un pastorado, pero no están conduciendo a las personas a que maduren, a que caminen en Cristo, Amén. a que cumplan su ministerio, sino que todo sobre ellos, El dinero. el dinero. Porque si predican la verdad, muchos se van a ir. Y si se van también el dinero. Pero ellos quieren ese dinero. Aman más el dinero que las almas. Amén. Como Jesús le dijo a los fariseos y saduceos, ustedes son amadores del dinero. Son amadores del dinero. Pablo también lo llamó así. Ay, pero mira, el fruto de su iglesia está llena, ¿sí? Llena de una maná que va para el infierno como Amén. ellos. Como le dijo Jesús a los fariseos y saduceos, ustedes recorren todo el mundo para ganar almas.
pero después las hacen hijos del diablo como ustedes. Cosa seria, pero es la verdad. Y así hay muchas congregaciones. Amén. Las personas van los domingos, pero el viernes y el sábado, lo que no hacen todos los días, yo voy el domingo, me voy a la iglesia. ¿A qué? Esto es serio. Amén. Está sucediendo en muchos lugares. Yo conozco unos que predican esa locura. Amén. Gloria a Dios. Versículo 21, estamos en Romanos capítulo 5, versículo 21, dice la palabra de Dios. Amén. Para que así como el pecado reinó para muerte, ¿sí ven? El pecado que trae muerte, no es un juego, hermano. Amén. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia. ¿Sí ven? ¿Qué es justicia? Es rectitud, es toda cosa buena. ¿Ok? Verdad es justicia. Dice, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Vida Amén. eterna. ¿Sí? La gracia no es la, como yo siempre digo, la gracia de Dios no es gracia grasosa. Aleluya. Me resbalo en el pecado y digo, estoy en la gracia de Dios, y resbalo en el pecado. No. Eso es un cuento. Amén. Eso es doctrina de demonios. Amén. Como dice la palabra de Dios, doctrina de demonios. Amén. No me importa cuántas personas van a su servicio, no me interesa cuántas personas lo siguen, no me interesa cuántos carros tiene, cuánto dinero, es doctrina de demonios. Amén. Y el Espíritu del Señor no está ahí. La Amén. gloria de Dios no está en el ministerio. Amén. No está. Así es. Y es la verdad. Así es. ¿Ok? Amén. Porque están predicando mentiras. Y Judas dijo, está marcado para la condenación. Amén. Si no se arrepiente. Amén. Aleluya. ¿Cuántas personas nos han perdido? Mire que un amigo mío que es pastor en la Florida, se le fue hasta familiares de él, se le fue de la iglesia, porque empezaron a escuchar esa gracia grasosa. Wow. Personas que eran ancianos de esa iglesia, líderes, se fueron. Y él los llamó y le dijo, ¿por qué fueron? ¿Les hice algo? No, es que estamos escuchando por acá algo que es mejor para nosotros. Sí, algo para tu carne. Para el mundo. Algo bueno para tu carne, para seguir viviendo en la maldad y no como hijo de Dios. ¿Sí? Doctrina de demonio. Amén. Vamos a leer el versículo 21. Romanos 5:21. Para que así como el pecado reinó para muerte, ¿sí ve? El pecado que trae muerte. Nadie puede cambiar eso. Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Solamente a través de Jesucristo tenemos vida eterna. Amén. No hay otra manera. Amén. ¿Ok? Y la gracia es solo a través de Cristo Jesús. La gracia de Dios es rectitud. La gracia de Dios es el favor inmerecido. La gracia de Dios es el poder de Dios en nosotros para caminar en obediencia. Amén. Amén. Donde hay pecado, se encuentra muerte. Pero en Jesús hay gracia, justicia y vida eterna. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor, por tu verdad. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu gracia divina. Gracias por ese regalo de salvación a través de Cristo Jesús. Padre, que tus hijos y hijas, Padre, entiendan la verdad. Que entiendan esa verdad. Que no se dejen confundir y engañar con esas falsas doctrinas que se están predicando por ahí. Tú dices que separado de ti no podemos hacer nada, Jesús. La desobediencia trae separación de la comunión con Dios. Pero en ti hay vida eterna, Jesús. Gracias por ese don de la salvación y de las gracias. Aleluya. Padre, te damos gracias por darnos vida eterna. Gracias, Señor, por darnos
el ministerio de la reconciliación. Bendecimos tu palabra es verdad. Amén. Amén.